noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente por el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea la del culpable. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás los 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentre más que 40. Él le dijo: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. Y si encuentran 30, él contestó: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor. Y si encuentran allí 20, respondió el Señor: en atención a los 20 no los destruiré. Abraham continuó: no se enfade mi Señor si hablo una vez más. Y si encuentra 10, contestó el Señor: en atención a los 10 no los destruiré. Palabra de Dios. Al Salmo 137 respondemos: cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu mano contra la ira de mi enemigo. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ustedes han sido sepultados con Cristo Jesús en el bautismo y han resucitado con Él por la fe con el poder de Dios, que lo resucitó a Él de la muerte. Ustedes estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión carnal, pero Cristo lo hizo vivir como Él, perdonándoles todos sus pecados. Canceló el documento de vuestra deuda con sus cláusulas adversas a nosotros y lo quitó de en medio, clavándolo consigo en la cruz. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13. Una vez estaba Jesús en un lugar orando. Cuando terminó, uno de los discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le contestó: cuando oren digan: Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y les añadió:
Supongamos que uno tiene un amigo que acude a él a medianoche y le pide: amigo, préstame 3 panes, que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. El otro desde dentro le responde: no vengas con molestias, estamos acostados yo y mis niños. No puedo levantarme a dárselo. Les digo que si no se levanta a dárselos por la amistad, se levantará a dárselos cuanto necesite para que deje de molestarlo. Y yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abre. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 24 de julio del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Interceder ante Dios es beneficio de los otros. La primera lectura de este domingo es la continuación de la anterior. Se trata del célebre relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las ciudades con fama de depravación, en el valle de Siddim, en el sur del Mar Muerto. Es un relato que se ha prestado a todo tipo de hipótesis arqueológicas en torno a esta depresión del Valle del Jordán, que es uno de los fenómenos más originales de la naturaleza, a 400 metros bajo el nivel del Mediterráneo. La Biblia lo llama el Yan Hadmetaha, mar de la sal, y popularmente se le conoce el Mar Muerto desde el tiempo de los griegos, porque no hay vida, debido a la gran densidad de la sal. Todo esto explica la leyenda de este lugar, de la estatua de sal de la mujer de Lot y otros pormenores. Probablemente es una leyenda para explicar lo terrible de la vida allí, aunque la industria de todos los tiempos ha logrado del asfalto y otros minerales sus beneficios. Pero la lectura de hoy viene para poner de manifiesto la intercesión de Abraham a Dios por los justos, por sus familiares. Es una explicación de cómo el hombre de todos los tiempos, y muy especialmente el de la antigüedad, recurre a lo divino frente a las leyes de la naturaleza, que se presenta tan atroz en momentos determinados. El bautismo, sumergirse en la vida de Cristo. La carta a los Colosenses prosigue con su mensaje. En este caso, es un texto bautismal, una pequeña catequesis sobre el bautismo cristiano, sobre el efecto de este sacramento que nos incorpora al misterio de Cristo, a su muerte y resurrección. Es un mensaje que se parece mucho al Romanos capítulo 6. Dios nos da la vida en Cristo y esto se expresa mediante el bautismo. Dios como Padre, un misterio de intimidad. En el Evangelio de Lucas nos ofrece hoy uno de los pasajes más bellos y entrañables de ese caminar con Jesús y de la actitud del discípulo cristiano. En Lucas, el Padre Nuestro se llama dentro del marco de un catecismo sobre la oración. Está dividido en 4 partes y abarca la petición, enseñando a orar, justamente con el Padre Nuestro, la parábola del amigo que viene a pedir y que Lucas entiende como exhortación a ser constantes en la oración, o una invitación a orar, y la imagen del Padre generoso, que es una invitación a tener confianza en que se nos va a escuchar lo que pedimos. Sabemos que el Padre Nuestro está en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, y que ha tomado en ambos casos de la fuente de los profetas itinerantes de Galilea que conservaron los dichos de Jesús. Pero esta catequesis de la oración, tal como la tenemos en el conjunto, se la debemos a San Lucas, que es el evangelista que más ha valorado este aspecto de la religión y la identidad cristiana. Cuando Jesús está orando, los discípulos quieren aprender, sienten que Jesús se transforma. Jesús, en el Evangelio de Lucas, ora muy frecuentemente. No se trata simplemente de un arma secreta de Jesús, sino de una necesidad que tiene como hombre de estar en contacto muy personal con Dios, como Dios que es Padre. Todos conocemos cuál es la oración de Jesús y cómo esa oración no se la guarda para sí, sino que la comunica a los suyos. Por lo mismo, la predicación de Jesús ha de revelar el sentido del Padre Nuestro,
Ese es el primer fundamento en que se basa la explicación que se ha de dar. Solo el que vive en el Espíritu de Jesús, quiere decir Lucas, sabrá rezar el Padre Nuestro con el Espíritu de Jesús. Y solo sabrá rezarlo quien sepa escuchar primeramente la predicación de Jesús. Debemos notar que el Padre es la oración específica del discípulo de Jesús, ya que Lucas nos dice con claridad que los discípulos se lo han pedido y Él les ha enseñado. Y los discípulos se lo pidieron para que ellos también tuvieran una oración que los identificara ante los demás como grupos religiosos que existían. En consecuencia, es una oración destinada para aquellos que buscaron el reino de Dios con plena entrega de vida, para aquellos que convirtieron el reino de Dios en el contenido exclusivo de su vida. Pues cuando Jesús nos enseña cómo y qué es lo que hemos de orar, entonces nos está enseñando implícitamente cómo deberíamos ser y vivir para poder orar de esta manera. ¿Qué significa Padre, Abba? No es un nombre de tantos para designar a Dios como ocurría en las plegarias judías. Lo de Lucas pues no es más que el original arameo de la invocación de Jesús, y era la expresión de los niños pequeños con la significación genuina de Padre querido. Así pues Jesús habla con Dios en una atmósfera de intimidad verdaderamente desacostumbrada y enseña a sus discípulos a hacer otro tanto. Toda la predicación de Jesús está confirmando esto mismo. Jesús, con palabras estimulantes, alienta a que los discípulos estén persuadidos previamente en la oración de una confianza sin límites. No se trata pues de un título más, frío o calculado, sino de la primera de las actitudes de la oración cristiana. Si no tenemos a Dios en nuestras manos, en nuestros brazos, como un padre o una madre tiene a su pequeño, no entenderemos para qué vale orar a Dios, pues Él es el Padre de nosotros, que acoge como a hijos entre su regazo. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por tantas ofensas que se cometen diariamente contra la dignidad del ser humano, su libertad. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor, como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo, oh Jesús, para ti muero, oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, venas de mi pecho, perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.